Hoy es 20 de noviembre, una fecha señalada en la historia reciente de España. Y no les hablo del 75. Me refiero al 20 de noviembre de 2011, cuando Mariano Rajoy logró una contundente, aplastante y abrumadora victoria electoral. 2 años después, también en un 20N, España cambia de modelo educativo. La LOMCE, impulsada por el impopular ministro Wert y respaldada únicamente por el Partido Popular, instaura un sistema que reduce becas, prima a los colegios privados frente a los públicos, recupera la reválida, elimina educación para la ciudadanía y ensalza la religión frente a la filosofía o la ética, que pasan a ser directamente Marías. Y blinda la segregación por sexos, esto es, el anacronismo machista y sexista de los niños con los niños y las niñas con las niñas, hasta tal punto que obliga a las comunidades que, como Andalucía, retiraron conciertos con colegios, digámoslo, del Opus Dei o ultraconservadores del mismo estilo, que le restauren precisamente estos conciertos públicos, a lo que la Junta se va a seguir negando tajantemente. En definitiva, una ley que aleja la igualdad de oportunidades para todos los chicos y jóvenes de este país. A buen seguro que el PSOE andaluz dedicará una parte importante de sus reflexiones, de sus discursos, de sus ponencias, al papel que debe jugar la Junta de Andalucía para contrarrestar esta involución educativa. De todo ello y sobre todo del Congreso Regional Extraordinario del PSOE andaluz, que celebra precisamente este fin de semana en Granada, hablamos en unos instantes con el secretario de Organización de los Socialistas Andaluces, con Juan Cornejo, naturalmente con todos ustedes, y por Andalucía vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. Respuesta de Andalucía a la aprobación de la LOMCE. La huelga de la mañana la ha secundado el 85% de las enseñanzas medias, según los cálculos de los sindicatos. El 79% según la Junta, que por cierto avisa, lo dijo días atrás Luciano Alonso, el consejero de Educación, no va a restaurar los conciertos que segreguen por sexo a esos colegios que recurrieron, y ahora blinda precisamente la nueva ley educativa. Luciano Alonso dijo que no lo hará hasta que le obliguen los tribunales. Y esta tarde, marchas y concentraciones en las principales capitales andaluzas de la Marea Verde, precisamente en protesta por esta ley involutiva. Protestas, por lo demás, también de los abogados en contra de las tasas judiciales que hoy precisamente cumplen un año en vigor. José Rebollo, que es el presidente del Consejo Andaluz del Colegio de Abogados de Andalucía, ha tildado de nefasto este año para este colectivo y para los ciudadanos que han acudido menos a los juzgados a defender sus derechos al no poder pagar las tasas. En esta misma línea, el consejero de Justicia, Emilio de Llera, quien ha recurrido, recordemos, ante el Constitucional estas tasas, pide explicaciones al ministro Gallardón sobre el destino de estos fondos recaudados que, según la ley, se iban a destinar a la asistencia jurídica gratuita, es decir, a los abogados de oficio. Protestas de los astilleros Navantia en la bahía de Cádiz por la falta de pedidos que compañías españolas prefieren contratar con países asiáticos. La concentración de los astilleros gaditanos ante las puertas de la Diputación gaditana han forzado precisamente a esta institución a suspender un pleno ordinario y celebrar otro extraordinario sobre el futuro de Navantia. Y escándalo que podría salpicar de lleno a la Confederación de Empresarios de Andalucía. El llamado Banco Malo, el Saref, denuncia ante la Fiscalía de Sevilla a la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, una fundación promovida por la patronal andaluza por un desfase de 12 a 14 millones de euros en una promoción de casi 600 viviendas de VPO en la ciudad de Sevilla, todas sin entregar, a pesar de que los compradores han aportado una media de 17.000 euros. El Banco Malo denuncia como acreedor del préstamo de unos 50 millones de euros concedidos por Bankia, tras constatar la insolvencia económica y jurídica de dicha fundación y su incapacidad para concluir las obras. Santiago Herrero, presidente de la CEA, es uno de los patronos de esta fundación denunciada. Y a vueltas con el conflicto de Gibraltar, lejos de acercar posturas, se eleva la temperatura hasta límites insospechados, hasta tal punto que el ministro principal de La Roca, Fabián Picardo, en una entrevista en la BBC, amenaza a las patrulleras de la Guardia Civil de poder ser alcanzadas algún día por disparos de la policía gibraltareña si se adentran en aguas del Peñón, porque pueden ser confundidos con terroristas. De todos estos asuntos les hablamos a partir de las 11 de la noche, lo debatiremos, lo analizaremos con los 4 analistas que nos acompañarán: Juan Méndez, Isabel Morillo, Antonio Avendaño
y Ana Pérez Luna. Pero hasta entonces, hasta las 11 de la noche, tenemos la oportunidad de acercarnos al Congreso Regional Extraordinario que celebra el Partido Socialista de Andalucía este fin de semana en Granada. Y para ello nos acompaña el secretario de Organización de la potente Federación Socialista Andaluza, señor Juan Cornejo. Buenas noches. Buenas noches. Y tengo que darle especialmente las gracias por acompañarnos hoy, esta noche, en el plató de A por Todas en 8 Andalucía. Encantado de estar con vosotros. Porque le habíamos anunciado durante toda la semana la presencia de Mario Jiménez, vicesecretario general del Partido Socialista, quien se ha excusado por motivos de agenda. Bueno, señor Juan Cornejo, le hemos convocado para hablar sobre el Congreso del PSOE, en el que usted precisamente está en la cocina de esa organización. Pero, si me permite, me gustaría recabar una reflexión, usted como una de las voces autorizadas del PSOE andaluz para hablar de la LOMCE, de esa LOMCE que ha aprobado hoy el Senado con los votos únicamente del Partido Popular y que ha echado a la calle y ha dejado las aulas vacías de miles de estudiantes andaluces. Bien, la LOMCE, como usted dice, es una de las leyes donde este gobierno, el gobierno del Partido Popular, está pues imponiendo porque aunque tenga los votos de los diputados o senadores suficientes, sin embargo es una ley que ha concitado unánimemente, pero a toda la oposición, es decir, todo el espectro político, es decir, no ha conseguido ni siquiera conseguir al menos que algunas formaciones políticas puedan compartir ese proyecto de ley. Y no solamente dentro del espectro político y de los representantes políticos, sino que la sociedad en su conjunto y el sector educativo muy especialmente está en contra. Por tanto, es gobernar, antes lo hacía a golpes de decreto y ahora a través de leyes imponiendo una mayoría democrática, pero a su vez en contra y de espalda a la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Y una mayoría que en estos momentos podíamos plantearnos si realmente refleja, parece ser por lo que se está produciendo, y como usted antes ha hecho mención en todo el país, si refleja esa mayoría a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y ciudadanas. Uno de los cambios que hoy aprueba el Senado, una de las incorporaciones que hace el Partido Popular a esta ley no es precisamente una enmienda de la oposición, es una reclamación de esos colegios concertados a los que se les ha retirado el concierto. Habitualmente son ultraconservadores, del Opus Dei o de otro tipo de colectivos que todos conocemos. Bueno, pues bien, parece esa mejora, mejora entre comillas, según el Partido Popular, es precisamente blindar la segregación por sexos hasta el punto de que obliga a las comunidades a restaurar aquellos conciertos que se le han quitado a esos colegios. En Andalucía estamos hablando concretamente de 11 colegios. Ya Luciano Alonso, el consejero de Educación, ha dicho que no se van a restaurar estos conciertos, aunque lo diga la ley, hasta que lo digan los tribunales. Supongo que ustedes apoyarán esta medida, evidentemente. Totalmente, desde el PSOE de Andalucía vamos a apoyar lo que ha dicho el consejero, pero mire usted, es que es tremendo, ¿no? Porque el Senado podía ser una cámara, una segunda cámara, que tuviera una utilidad de la búsqueda de encuentro y diálogo. Esa segunda lectura, que siempre se dice en lo que se convierte el Senado, es una oportunidad donde, después de ver las imágenes que estamos viendo, después de ver las tremendas manifestaciones que se están produciendo de movilización de los ciudadanos, lo lógico sería que hubiese un intento de acercamiento, pero la prepotencia y arrogancia de un grupo parlamentario que no cambia solo lo que le interesa. Luego el Senado se convierte en una Cámara para seguir profundizando en su proyecto ideológico contrario a la mayoría, como decía antes, del sector educativo y de los ciudadanos. Y por tanto, en Andalucía vamos a utilizar los mecanismos y los tribunales, si son necesarios, porque entendemos que es anticonstitucional y por tanto la constitucionalidad de la ley la veremos en el Tribunal Constitucional y Andalucía, por tanto, va a seguir aplicando lo que ha anunciado el consejero y el PSOE de Andalucía lo va a apoyar en todo lo que ha manifestado al respecto. ¿Se hablará de educación en el Congreso que celebran los socialistas este fin de semana? Yo creo que no hay un congreso de ningún partido político y, por tanto, del PSOE de Andalucía donde no se aborden los asuntos que le interesan a los ciudadanos. A veces el ruido que produce la celebración de un congreso se centran en otras cuestiones, personas, equipos, pero también están las ideas, ¿no? Y el proyecto del PSOE de Andalucía en estos momentos de dificultad, en una sociedad que necesita que los partidos, en este caso uno de los partidos que sostiene al gobierno, dé mensajes claros y nítidos, y los servicios públicos y el estado del bienestar y la educación y la sanidad son elementales, fundamentales para el Estado de Derecho que queremos construir y que habíamos construido, y que hay una derecha que intenta cambiar a golpe de decreto o leyes como la LOMCE. Pero le digo una cosa, si gobernamos, es un compromiso del Partido Socialista, cambiaremos esa ley, igual que otras que también han impuesto desde esa mayoría democrática, pero de imposición y sin diálogo con ninguna fuerza política. Andalucía, señor Cornejo, la fuerza que nos une. ¿Por qué?
¿Por qué ese lema para este Congreso? Porque yo creo que cuando se dice Andalucía, se está diciendo a los ciudadanos, representa para nosotros a los andaluces y a la andaluza, ¿no? Y esa es la gran fuerza que nos mueve, los ciudadanos, ¿no? Nosotros entendemos, y creo que en este periodo, en estos 2 años que hoy cumplimos de gobierno del Partido Popular, se está viendo que existe un contraste y que existe una forma distinta de entender la gobernanza, de entender el gobierno y de entender qué tiene que hacer un gobierno, ¿no? Y sobre todo en la situación en la que estamos viviendo de dificultades, ¿no? Y entendemos que mientras que la derecha gobierna a golpes de decreto de espalda a los ciudadanos, entendemos que hay que gobernar, pero con diálogo con los ciudadanos, en diálogo con los ciudadanos y con los ciudadanos, y sobre todo pensando en la gente, ¿no? Estoy cansado, porque son 2 años donde las normativas que se han producido, y podíamos hablar de muchas de ellas, todas se hacen con la excusa de la austeridad y todo al final lo que hace es reducir derechos, reducir libertades, no hablemos de hoy también, de otra norma que pretende restringir las manifestaciones, ¿no? En definitiva... Una ley de seguridad, ¿no? Efectivamente. Yo creo que se están utilizando esa mayoría absoluta para cambiar un modelo de sociedad que habíamos construido entre todos y que con sus dificultades, como no puede ser, y que posiblemente haya que ser austeros, ¿cómo que no? Claro que sí, hay que ser austeros y hay que revisar muchas cosas, pero sobre todo lo que no queremos perder son los derechos conseguidos con el trabajo, el sudor y la lucha de mucha gente durante 30 años, ¿no? Ese es el lema. Y luego otro sublema, podemos decirlo, un subtítulo es el low cost, ¿no? Con el que ustedes han querido bautizar este Congreso, en el que ustedes quieren preconizar la austeridad, ¿no? Sí, bueno, incluso en el primer lema, si me permite, decirle que, por un lado, Andalucía para nosotros, por los ciudadanos, queremos gobernar con los ciudadanos y para los ciudadanos, y por otro lado, no hay que olvidar que Andalucía siempre, siempre, a lo largo de la historia democrática de este país, ha sido pieza clave y fundamental, por ejemplo, en el modelo territorial, ¿no? Y queremos unir al país, a España. Tenemos un concepto de España, de una España federal, y podríamos hablar de la Declaración de Granada, del modelo federal en el que apostamos, y también, por tanto, la fuerza que nos une con la humildad, pero con lo que siempre ha representado Andalucía. En definitiva, también es un mensaje de vertebración hacia el resto de España. Correcto, correcto. Sí, creemos que a nadie se le olvida que el 28F fue un punto de inflexión y posibilitó que la importancia no era donde se nace o donde se vive, sino que los españoles estuviéramos donde estuviéramos, teníamos los mismos derechos y podíamos tener, por tanto, poder vivir en las mismas condiciones, y vertebramos, hicimos posible de que, por ser comunidad histórica o no histórica, todos tuviéramos tuviéramos una autonomía plena dentro de las competencias que tuvieran cada una de las autonomías y pudiéramos desarrollarlas, ¿no? Por tanto, Andalucía, la fuerza que nos une, representa a los ciudadanos, representa la vertebración del territorio, representa la unidad de España, representa el papel que ha jugado Andalucía históricamente y actualmente en el presente, y también la fuerza que nos une, ¿por qué no decirlo? La Federación Andaluza cuantitativamente es la más importante de este país y siempre, nunca se ha entendido un PSOE nacional, un PSOE de España, sin un PSOE de Andalucía. Y el PSOE de Andalucía es fuerte, hemos seguido y somos la alternativa y podemos demostrar que lo que estamos haciendo en Andalucía también se puede hacer en el resto del territorio español. Por tanto, la fuerza que nos une, la fuerza del sur, la fuerza de la unidad de los socialistas y sobre todo un concepto territorial y de respeto a los ciudadanos, ¿no? Hasta el punto de que Andalucía debe liderar ese discurso de unidad de España, de nuevo Estado federal, en el contexto actualmente que ha habido, evidentemente, muchísimas voces, se han convertido incluso en una jaula de grillos el PSOE según donde estuvieran. Bueno, yo creo que el modelo federal, y vuelvo a repetirle, en Granada se aprueba un documento, la Declaración de Granada, que ha sido asumido por todo el territorio y por todos los líderes de todas las federaciones y por los órganos del partido recientemente, en este fin de semana, el Partido Socialista de Cataluña y su líder así lo mantuvo ante su Comité Nacional y obtuvo un amplísimo respaldo. Por tanto, Andalucía no quiere liderar, sino quiere participar y apostar, y de hecho hemos puesto lo mejor que tenemos en el PSOE de Andalucía para intentar definir, y se ha definido en el modelo o en la Declaración de Granada, el modelo territorial que entendemos que es el que le viene bien a España y le viene bien
todos los ciudadanos, ¿no? Eso es la filosofía. Vamos, hablemos de nombres propios. Por ejemplo, Mario Jiménez Sí. va a dejar de ser vicesecretario general. ¿Qué ha aportado Mario Jiménez al PSOE estos años de dedicación al partido? Yo lo que le puedo decir es que Mario Jiménez es el vicesecretario general en estos momentos del PSOE de Andalucía. Y su labor y el trabajo realizado ha sido un trabajo magnífico desde el último congreso, con el mandato que recibió, y lo ha ejercido, yo creo que a las mil maravillas, como un compañero que tiene cualificación, tiene formación y ha dado todo por este partido. Y por tanto, en cuanto a que va a dejar de ser o vicesecretario general, en los que hemos leído todo, y yo lo único que le puedo decir es que lo veremos en el Congreso y cuando elijamos. No me diga usted que va a haber sorpresa en ese sentido. No, yo no le digo que vaya a haber sorpresa, lo que sí le digo es que el secretario de organización empiece a hablar de cuál va a ser la estructura que apruebe un Congreso, no me parece serio. Lo que me parece lógico es que vayamos al Congreso, elijamos primero, en principio solamente hay una candidata, que es Susana Díaz, votemos primero todos los delegados y delegadas, voten al candidato, en este caso a la candidata, y luego será ella quien someta a la consideración de todos los delegados, que por cierto es el congreso más numeroso de la historia del partido, ¿no? Y eso tiene un mensaje. Queríamos que fuera hubiese la mayor participación. Prácticamente todos los municipios de Andalucía se va a ver reflejado. Por tanto, la voz de cada rincón de esta tierra nuestra y de sus militantes dentro del partido se verán reflejados. Y luego, pues la verdad es que eso va a significar que un congreso muy numeroso, y una vez que, como decía, que la secretaria obtenga el respaldo, ahora está concitando apoyos unánimes, no voy a decirle lo contrario, pero una vez que los delegados ejerzan su derecho al voto, será quien someta a todos los delegados y delegadas su equipo. Será ella quien tendrá que plantearlo, y en todo caso sería ella la que puede darle a usted mucha más información que yo le puedo dar, ¿no? Evidentemente, pero me gustaría, así, como histórico dirigente usted del PSOE gaditano, ahora con labores en el regional, como secretario de organización, como número 3 del PSOE andaluz, ¿a usted le gusta más el organigrama tradicional dentro del PSOE, del secretario de organización como un hombre fuerte dentro del partido? Porque las vicesecretarias generales, salvo en esta ocasión en la que usted ha compartido con Mario Jiménez, no le han dado muy buen rédito al PSOE, ¿no? Ha creado como una especie de bicefalia dentro del partido, dentro de los aparatos. En esta ocasión, no, insisto, no ha ocurrido así. Pero, ¿cuál es el modelo que a usted le gusta más? Bueno, usted lo ha dicho, sí tengo alguna trayectoria por los años y porque llevo militando en este partido y porque he participado en estructuras de dirección del partido. Yo he vivido todo tipo de modelos y depende... ¿Y cuál le gusta más? Es que yo creo que más que el modelo depende de las personas. Por ejemplo, no es lo mismo una secretaría general que conoce, que sabe cómo funciona la organización en profundidad, que quiere participar directamente, o modelo. Yo he estado en modelos con vicesecretaría general y modelo, yo he sido secretario de organización con vicesecretario general y sin vicesecretario general, ¿no? Y son, para un momento determinado, el equipo y la forma de trabajar que impone, en este caso... Pero se sentirá más cómodo en una u otra estructura, ¿no? Yo creo que en ambas luego nos ajustamos y seguramente pueden funcionar cualquier tipo de estructura, y hablar de qué estructura es más hablar de personas. A veces son las personas las que hacen a la responsabilidad y no la responsabilidad la que construyen la forma de trabajar de las personas. Bueno, Mario, es un adiós o un hasta luego, pero ya lo veremos. Eso hemos leído. Lo veremos, pero el que está confirmado es el adiós de José Antonio Griñán. Sí, yo creo que vivimos y no se está hablando, bueno, no se está hablando, nosotros sí lo estamos hablando, ¿no? Pero quizás no se le está dando una repercusión en los medios y en otros lugares a lo que se está produciendo, que es un hecho histórico, ¿no? Yo creo que yo no conozco en todo, y son ya cerca de 36 o 37 años de militancia en este partido, que una persona de una lucidez, que ha sido capaz de ver en el momento exacto lo que tenía que hacer, ¿no? En un momento complicado, de dificultad, ha conseguido que se produzca una mayor cohesión y unidad dentro de la propia organización, y ha hecho el relevo generacional y de género, algo que nunca había ocurrido en 130 años. Nunca ha habido una mujer que en este caso concite no solamente la esperanza, el futuro, la credibilidad, el acercamiento a los ciudadanos, sino además también dentro del partido, que concite tanta unidad, cohesión, y además con un cambio generacional que nunca se había producido. Él dice,
el actual secretario general, Pepe Griñán, dice que los tres presidentes, y es un dato que lo dice todo por sí solo, todos son de los 40, de los años 40, ¿no? Y que de pronto se ha producido un salto generacional. Y mire por dónde, yo creo que es modélico, se está haciendo de una forma modélica, no solamente por lo que está haciendo, sino cómo lo está haciendo. A veces tan importante es lo que uno quiere hacer y también cómo lo está haciendo. Yo creo que el compañero Pepe Griñán está consiguiendo el objetivo que se ha propuesto, y además en un tiempo prudencial, corto, suficiente, y además con unos resultados que son los de un apoyo unánime. Nunca el partido, digo nunca, rectifico, recientemente o en los últimos años ha habido tanta unión en el PSOE, tanta alianza, tanto codo con codo, en donde estemos pensando ya en cuáles son los problemas que tiene esta tierra o este país, y construir un partido que sea de verdad alternativa y empezar a ganar elecciones, ¿no? Usted sabe que la historia tiene poca memoria y menos en política, pero sin lugar a dudas, a su juicio, ¿cuál ha sido el principal logro, la principal virtud que ha tenido José Antonio Griñán? ¿No adelantar las elecciones autonómicas o el cambio que estamos viviendo en este momento? Yo creo que es un todo. Por supuesto, habría que recordar un todo, pero yo quiero que sí, de estos dos hitos, ¿cuál le llama a usted más la atención? Si no llega a ¿Por qué cree usted que será recordado? Yo creo que por haber hecho el relevo generacional y el relevo en unos momentos de mucha dificultad, haber salido con un partido más cohesionado, más unido y más fuerte, y con un liderazgo tan sólido y fuerte de esperanza y de futuro como es Susana Díaz. Pero le digo una cosa, si no llega a haber el que no coincidieran las elecciones, decisión, donde mucho, interna y externamente, había postura a favor y en contra. Si no llega a tomar esa decisión, difícilmente hubiésemos podido mantener y al seguir gobernando, en este caso con un pacto de gobierno de izquierda. Y si no estuviéramos en el gobierno, no podía haberse hecho el relevo, donde la presidenta hoy de la Junta de Andalucía es una mujer y que además representa una generación que es totalmente con un relevo generacional clarísimo, con 38 o 39 años, cuando, repito, la media de los presidentes estaríamos hablando de 60 y tantos años. Quiero decir que una cosa ha traído la otra. Si no llega a haber unas elecciones en marzo y no conjuntamente con las generales, y luego posteriormente no hubiese querido hacer lo que ha hecho... A lo mejor no estamos hablando de esto ahora mismo, evidentemente. No estaríamos hablando, por supuesto. Señor Cornejo, dígame usted, sea un poco indiscreto, ¿Susana Díaz le ha dicho que quiere contar con usted en la nueva ejecutiva o no? No, yo creo que vuelvo a repetir. ¿O todavía no ha hablado con usted? Bueno, hablamos. Digo, de su continuidad o no en la ejecutiva. ¿Usted va a seguir secretario de organización? No creo que sea, y ni a mí se me ocurre, y yo creo que en estos momentos y le voy a decir una cosa de corazón, y créame, creo que la inmensa mayoría de los compañeros y compañeras del partido en estos momentos, la prioridad primera y absoluta es la situación que vivimos. Yo, cuando antes usted sacaba, permítame tirar también para mi tierra, cuando he visto lo de Navantia, cuando veo lo de Delphi, cuando veo las movilizaciones, cuando veo lo de Gibraltar, esas colas interminables, cuando veo la cantidad de problemas que están pasando los ciudadanos, yo creo que no hay ahora mismo ningún compañero o compañera socialista que no se ponga a disposición del partido, y no es una frase hecha, ni tiro de manual, para decir donde haga falta. Una vez que elijamos como parece ser, con toda seguridad, a la secretaria general, que ella disponga de nosotros y nos coloque donde le podamos ayudar, formando equipo, naturalmente, ¿no? Hay una máxima que en esta ocasión se va a incumplir dentro de los congresos del Partido Socialista. Lo he leído en muchas crónicas estos últimos días, de que en todos los congresos del PSOE se sabe cómo se entra, pero no se sabe cómo se sale. Y en esta ocasión prácticamente se sabe cómo se va a salir, ¿no? Por tanto, todo el mundo está muy atento al discurso de Susana Díaz, ¿no? Y sobre todo hay muchos focos puestos, muchos altavoces puestos en el resto de España, ¿no? Sí. ¿Qué cree usted que podemos esperar de la nueva secretaria general del Partido Socialista? Bueno, yo lo que sí le puedo decir es que es algo que es constatable y que no se puede obviar, ¿no? Es lo que se está produciendo. Recientemente hemos tenido una conferencia política y hubo una intervención de la presidenta de la Junta, y la verdad es que hay una expectación, hay llámele tirón. Bueno, de hecho, este congreso es numeroso, le decía, de delegados, ¿no? 778, si mal no recuerdo. Y invitados en torno a 2.000, ¿no? Creo. Sí, no va a haber momento donde no esté todo el Palacio del Congreso lleno en los hitos que tiene un congreso, inauguración,
debate de gestión del secretario general, luego la presentación de la candidata, en este caso de su candidatura, el resultado de la votación, clausura, va a haber foros también importantes con gente que pueden aportar mucho al debate de la situación que estamos viviendo, económico, social. Entonces, pero es que, por ejemplo, vienen casi todas las federaciones, es presidente de gobierno, es ministro, es decir, hay una gran expectación, ¿no? Yo creo que este partido, Susana, le ha dado frescura, le ha dado cercanía, le ha dado claridad, le ha dado mensajes claros a los ciudadanos de qué tenemos que hacer, qué queremos hacer, y además lo está intentando hacer, a veces con muchas dificultades por parte de este gobierno central, que también se puede hacer en un territorio como en Andalucía, ¿no? Y por tanto es una forma, es la alternativa, y por tanto el PSOE debe de aprovechar toda esta sinergia, todo este empuje. También, humildemente, el Congreso de la Federación más importante del PSOE a nivel nacional, para realmente creerse que podemos ganar las elecciones y ser una alternativa real en este país, ¿no? Pues con Juan Cornejo, secretario de Organización del Partido Socialista, volvemos en tan solo 3 minutos de publicidad y ya se incorporan los analistas que nos acompañan precisamente esta noche en A por Todas. Con ellos seguiremos analizando el Congreso Regional del PSOE este fin de semana en Granada. Seguimos en A por Todas, aquí en 8 Andalucía, en compañía de Juan Cornejo, el secretario de Organización del PSOE andaluz, quien esta noche nos acompaña precisamente para hablar del Congreso que los socialistas andaluces celebran este fin de semana. No es un cónclave cualquiera, es un cónclave extraordinario que va a encumbrar por primera vez a una mujer como secretaria general de la potente Federación Socialista Andaluza. Precisamente Susana Díaz. Señor Cornejo, estábamos hablando de Susana Díaz. ¿Cree usted que el pensamiento de Susana Díaz está únicamente en Andalucía o quizás le tiente la posibilidad de presentarse a las primarias al PSOE federal? Hombre, mire usted, yo no voy a hablar por ella, pero lo que está claro que tiene manifestado por activa y por pasiva que hay un compromiso con Andalucía. Es la presidenta y tiene por delante una tarea tremenda porque tiene que cumplir una serie de compromisos que estamos adquiriendo con los ciudadanos y desarrollar un programa muy ambicioso. Por tanto, a partir de ahí, pues en todo caso sería ella la que tendría que contestar sí, pero en estos momentos es Andalucía lo que está en Y su cuando mente. destacados dirigentes socialistas de otros territorios dicen que ya ella es una lideresa del PSOE, que ya todo el mundo en Madrid la pone a ella en la rampa de salida, ¿cree usted que es un caramelo envenenado? No, lo que creo que es una evidencia, es decir, que en estos momentos, y no lo digo yo, lo dicen todos y basta ver en un espacio de tiempo donde ha estado en el partido, también ha estado en el gobierno y ahora es presidenta de la Junta y hay un reconocimiento de una persona que representa un cambio generacional, lo decía antes, aunque para mí es muy importante, es un cambio de género también, porque nunca había ocurrido. ¿Habéis pensado que es la mujer con mayor, voy a decir, utilizar poder, para que todos los entendamos, político que ha tenido el PSOE en su historia? En su historia, nunca. Hemos tenido vicepresidenta del gobierno, hemos tenido ministra, hemos tenido... Pero Andalucía, estaréis conmigo que es el gobierno andaluz, sería después del gobierno de España la segunda institución, ¿no? Y por tanto, ser presidenta y una mujer y socialista, 38 años y además con las ideas claras, con el proyecto claro de alternativa e intentando aplicarlo en esta tierra, creo que ello ha levantado una expectación, pero ella sabe muy bien, y así nos lo ha manifestado a todos nosotros, que está en su mente, en su pensamiento, día a día, Andalucía y sobre todo los andaluces y las andaluzas y sus problemas para intentar solventarlos, ¿no? O sea, ¿usted cree que ella quiere ganar unas elecciones en Andalucía? Por supuesto, cuando toque y sobre todo ahora intentar y a ver si nos dejan un poquito respirar y no nos asfixian tanto y al menos que nos traten, vamos a luchar para que nos traten a los andaluces y por tanto al gobierno de Andalucía como tratan a otras comunidades, ¿no? Estamos en un debate de financiación autonómica, por ejemplo, en donde resulta que perdemos 1.000 millones si hacemos la comparación con el resto de otras comunidades, en lo que se recibe por habitante, ¿no? Entonces, estas cuestiones son con los que realmente preocupa a la presidenta y le preocupa que siga haciendo la enseñanza y que no haya esa segregación, como usted decía antes, porque no es bueno, porque
¿Por qué no es democrático? ¿Y por qué a estas alturas no vamos a pasar por ahí? Iremos a los tribunales, pues mantener la enseñanza con las prestaciones y los servicios sociales, mantener la salud porque es un elemento clave y fundamental, la igualdad de oportunidades, que es lo que hemos construido entre todos, y por tanto, sabiendo de las dificultades en estos momentos, por temas de financiación, por temas económicos, que a nadie se le escapa, ¿no? Ya nos gustaría, porque hay un tema que es recurrente. Andalucía, igual que el resto de las autonomías, tenemos competencias que son vitales para los ciudadanos y ciudadanas y sin embargo no tenemos la autonomía financiera, ¿no? Dependemos de cada 10 euros, más de 9 tienen que ser con transferencia del Estado. Dado que esto aún no se ha cambiado y que en la propuesta federal se introducen elementos, digo, del PSOE, que puedan ser mucho más justos el reparto entre las comunidades autónomas, mientras que esto no llega, que al menos Andalucía reciba como cualquier otro ciudadano que viva donde viva de otra comunidad, ¿no? Esas son las preocupaciones del PSOE, que seguramente analizarán en el Congreso Regional de este fin de semana, pero vamos a ver cuáles son las inquietudes, las preocupaciones, en definitiva las preguntas que le van a plantear los analistas o los tertulianos, que seguro, no sé, le tengo que preguntar a Isabel Morillo qué palabra le gusta más, que nos acompañan esta noche. Son 3 periodistas y una sindicalista. Empezamos precisamente con la sindicalista Ana Pérez Luna, buenas noches. Buenas noches. Juan Méndez, buenas noches. Bienvenido Antonio Mendaño, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Isabel Morillo. Buenas ¿Tertuliano noches. o analista? Yo ¿Qué gusta más? periodista, a mí me da lo Periodista. mismo. Bueno, pues la periodista Isabel Morillo. Vamos a darle el primer turno de intervención a ella. Hola, señor Cornejo, buenas noches. Buenas noches. A mí me gustaría saber, me gustaría saber la composición de la ejecutiva futura del PSOE andaluz, por supuesto. Y a mí, y a pero, este, y a ese. pero me imagino que no nos dará la exclusiva aquí esta noche. No, ¿por qué? Pero sí me gustaría saber lo que le ha trasladado la presidenta y futura secretaria general, Susana Díaz, en esa reunión que tuvo con los secretarios provinciales hace un par de días, en la que ya confirmó el paso atrás de Mario Jiménez. Me imagino que daría pues algunos detalles de la ejecutiva que ella tiene en su cabeza. No sé si va a haber mucha renovación, si va a haber grandes sorpresas, si usted va a seguir siendo el número 3, si ha dicho quién va a ser su número 2. Pues la verdad es que usted lo ha dicho, ¿no? Esa reunión, que es verdad que existió, porque eso no se puede negar lo evidente, fue una reunión de la candidata con los secretarios provinciales. Ni estaba el secretario general, Pepe Griñán, ni estaba el vicesecretario general, ni estaba el secretario de organización, que soy yo. Hombre, señor Cornejo, pero se lo habrán contado, ¿no? ¿Qué? Se lo habrán contado lo que pasó en esa reunión, ¿no? Pues no, bueno, lo que ocurrió en esa reunión fue una conversación que es lógica que se produzca entre quien, porque ya ella ha manifestado públicamente, no estamos hablando de algo que sea que no se vaya a producir, se va a producir, es la candidata, va a presentar su candidatura en el Congreso con los secretarios provinciales y le ha trasladado la idea que tiene del nuevo periodo que tenemos que afrontar y posiblemente, pero no creo yo que haya profundizado en nombre, seguro que no, entre otras razones, porque eso es posterior y todos lo sabemos, ¿no? Sería, y más que ella la que podría en todo caso avanzar algo, no sabrá el nombre y sí se le dijo que en estos momentos necesitamos de cohesión, de una oportunidad. Yo creo que estamos escribiendo en la historia de Andalucía un capítulo más. Está claro que habrá que esperar cómo se desarrolla y a dónde nos lleva, ¿no? Pero hay una ilusión, hay una esperanza, hay una cohesión, ¿no? Yo no recuerdo hace ya algunos años y congresos vividos donde los resultados previos al Congreso, los congresillos, los congresos provinciales, tengan resultados por encima del 90 y mucho por ciento, 98%, 98%, de delegados, es decir, todo el mundo se veía representado. Congreso donde en la dinámica que la propia Susana Díaz ha trasladado de que esto sea participativo, le gustaría que fuera participativo, la dirección de Pepe Griñán ha hecho que sea, ya te lo comentaba, el Congreso de mayor representación. No va a haber casi ningún municipio donde no haya alguien de un rincón de Andalucía donde lleve la voz del partido en esa, y al final son los que votan, y el voto es secreto, y el voto es en urna. Por tanto, digo porque parece ser que está todo hecho. No, el Congreso se tiene que producir, ¿no? Pero va a haber mucha renovación, ¿no? Díganos algo. Por esa renovación, pero es que no le puedo adelantar, ya me gustaría poderle decir, pero entre otras cuestiones porque le corresponde a la candidata y en su momento a la secretaria general. Y en esa reunión seguro que lo que se abordó fue que ahora que tenemos esa oportunidad, pues vayamos a construir e intentar, que creo que lo que va a ser la futura secretaria general, poner los mejores y las mejores para llevar a cabo un proyecto difícil, de mayor dificultad, posiblemente en la historia de la transición para acá, del Partido Socialista, sea uno de los momentos más complicados, y creo que en eso compartiremos todo, ¿no? Por las razones, sí, basta con ver el sufrimiento de miles y miles de familias y cómo lo están pasando. A partir de ahí,
Yo creo de verdad, antes lo decía, en otros momentos hemos tirado cohetes, y yo creo que todos tiran cohetes, pero no es el momento de tirar cohetes, es el momento de verdad, ¿no?, de poner lo mejor de nosotros, porque es mucho el sufrimiento que está en la calle y muchas familias que lo están pasando muy mal. Y esto no es demagogia ni es improvisado, es que lo sentimos de verdad. Y por eso estoy convencido que ella, igual que yo, está pensando en los mejores hombres y mujeres que puedan aportar lo mejor de sí para el mejor equipo, para el proyecto de Andalucía y para los andaluces, ¿no? Yo iba a preguntarle también de nombres del Congreso, pero ni me molesto porque sé que no me va usted a contestar. Quería preguntarle, por ejemplo, si cree que la presidenta Amparo Rubiales va a continuar de presidenta, pero me imagino que... No se lo voy a poder contestar, lo siento. Pero sí querría preguntarle de otra cosa. Yo estoy de acuerdo con ese análisis de que el PSOE andaluz ha hecho una renovación como no la han hecho ninguna federación, pero esa renovación tan profunda no inhabilita de algún modo a Alfredo Pérez Rubalcaba para ser la alternativa o el futuro del Partido Socialista. Bueno, el futuro de Alfredo o de cualquier otro compañero lo hemos resuelto porque vamos a ir a un comité federal, posiblemente en enero, porque se está barajando que se convoque el 4 de diciembre en una ejecutiva, un plenario de ejecutiva federal, y va a ser por primera vez en la historia de este país, que tampoco le hemos dedicado mucho tiempo, por primera vez, y el primer partido donde los ciudadanos que quieran participar en una primaria abierta, vamos a elegir el candidato. Luego el futuro no depende de Alfredo, ni de nadie, depende de quien se quiera presentar, pero sobre todo a quien quieran votar mayoritariamente los ciudadanos y el partido, simpatizantes, militantes y ciudadanos que solamente tienen que hacer una cosa, adquirir un compromiso ético, por supuesto, de valores y de principios, y que compartan los valores y principios que compartimos los socialistas. A partir de ahí, por primera vez en la historia, y creo que va a haber un antes y un después, en unas primarias abiertas, vamos a decidir el futuro líder del PSOE a nivel nacional, con lo cual lo que opine Pachi, Medina, Chacón, Alfredo, vale el punto que den el paso, pero luego serán todos los militantes, simpatizantes y ciudadanos progresistas los que decidan quién es el líder o la lideresa que va a tirar para adelante con el proyecto socialista. Por cierto, por puntualizar una cosa en relación a primarias, ¿usted hubiera preferido que las primarias andaluzas, digamos, habrían quedado más redondas si hubiera habido votación en urna? ¿Sabe lo que le digo? Que cuando uno inicia un procedimiento, en primer lugar, porque muchas veces nos ha dicho, las primarias en Andalucía no había que hacerlas. Vamos a dejarlo claro, es decir, porque estamos gobernando y de acuerdo con las reglas que rigen nuestro partido, cuando se gobierna no hay que convocar primaria. Pepe Griñán quería ser primaria, porque entendía que era un momento, vuelvo a repetir, histórico y de una oportunidad histórica para el partido y para Andalucía, y por tanto convocó unas primarias. Las primarias se han cumplido a rajatabla el 100% de la normativa. Si hubiésemos cambiado cualquier otra, digo para su desarrollo de las mismas, cualquier elemento lo hubiésemos cambiado, podría haber sido impugnada o sancionada por cualquier militante del partido de Andalucía, que por cierto somos cerca de 50.000. Es decir, cualquier militante, prueba de ello en esa primaria, compañero alcalde de Jun, el compañero de Málaga, pudieron optar a ser candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, ¿no? Cierto. Y hubo una movilización histórica. Claro, que hubiese habido votación, pues mire usted, si algún otro compañero, aparte de Susana Díaz, hubiesen obtenido los avales que no podían cambiarse, ni más ni menos, lo que dicen los estatutos, se tuvo, porque si no podíamos estar incumpliendo nuestra propia norma, pues si hubiera habido, pues encantado de que se hubiese votado. Pero es que hubo 22.000 personas, 22.000 personas, compañeros y compañeras que firmaron y dijeron con carnet de identidad, con nombre y apellido, y firmaron un documento adquiriendo un compromiso de aval, de decir, yo doy por ti, quiero apoyarte, sé que eres la candidata. Yo creo que esa movilización imposibilitó, posiblemente, porque los números son los números, que otros candidatos, que por cierto, ninguno presentaron los avales. Tengo oportunidad, yo fui el organizador de las primarias y por tanto puedo hablar con conocimiento de causa. Al final no se entregaron, solamente el de Málaga. Que tampoco dieron mucho tiempo, ¿no? Tampoco dieron mucho tiempo para que otros candidatos que a lo mejor no tenían tan preparado su candidatura recogieran sus avales, ¿no? Fueron unas primarias un poco, se llamaron las primarias express porque no fueron ni un mes.
Sí, porque se hicieron, en vez de entrar en, digamos, en otros aspectos, pues se hicieron, incluso se acuñaron, ¿verdad?, frases hechas, porque lo de primarias express se cumplió a rajatabla el tiempo que se establece para cualquier primaria dentro de mi partido, y lo dicen las normas. Yo no puedo ni incrementar ni disminuir, tendré que cumplir con la normativa que nos hemos dado entre todos. Ahora hemos ido a una conferencia política y se ha discutido de primarias abiertas, cómo lo hacemos, y va a haber un reglamento que se va a aprobar en el Comité Federal que va a regular, porque claro, es que no hay antecedentes. Los únicos antecedentes que hay primarias abiertas son en Italia y en Francia. No sé si tenéis... Y en esos dos países ha salido cosas regulares en uno, en otro un poquito mejor, pero la verdad es que sí, en Francia produjo una tremenda movilización de un partido que necesitaba el acercamiento a la ciudadanía, y fue el factor fundamental, ¿no?, de las primarias en Francia, ¿no? Y bueno, y estamos gobernando en Francia. Yo no voy a decir que como resultado de unas primarias gobernemos, pero sí está claro que estamos dando un mensaje y estamos dando una participación a los ciudadanos que demandan, y en eso creo que vamos a estar todos de acuerdo, mayor participación a la vida política. Y le parece poca participación, no solo votar, que por supuesto que sí, en cuando lleguen las elecciones, sino que para elegir el candidato de una formación política pueda votar cualquier ciudadano o ciudadana que adquiera los compromisos de principios y valores de este partido, además de los militantes. Creo que es abrir el partido a la participación. Y va a tener sus consecuencias en su propio funcionamiento interno. Una vez que se produzcan las primarias y los ciudadanos participen y se acerquen, esto va a tener unas consecuencias en la propia estructura. Si quiera o no quiera, el PSOE tendrá que seguir profundizando en toda esa incremento, transparencia y participación que inicia con esas primarias, con lo cual va a haber un antes y un después, decía antes, no solo en lo que pueda significar resultados electorales y movilización, sino en la forma de entender los partidos políticos y la vida pública para este país y para un partido como es el Partido Socialista, ¿no? Señor Cornejo, está claro que las nuevas caras y los nuevos perfiles favorecen un nuevo tiempo, pero ¿en qué cree usted que se va a concretar ese nuevo tiempo y ese acercamiento a los problemas, como decía, de la ciudadanía? Sí, bueno, ¿cómo se concreta? Yo creo que en estos momentos, como decía mi padre, dice, déjame como estoy. Es decir, estamos viviendo una situación donde yo no quiero ser ambicioso más que lo justo y necesario. Yo no me caigo de un guindo. Es decir, yo no le voy a decir a usted que vamos a conseguir que... No, ¿qué está pasando aquí ahora mismo? Y lo que está pasando es que cada día, y antes lo comentaba, cada día nos encontramos con verdaderos sufrimientos que son insostenibles, que no se puede mantener en este país, ¿no? En este país, y entonces desde Andalucía tenemos que intentar blindar, por ejemplo, uno de los objetivos, ¿no?, que le estamos dando vuelta desde el PSOE de Andalucía, y para llevarlo al Parlamento tenemos que blindar lo que son los servicios que tanto defendemos, el estado del bienestar, la educación, la salud, los servicios sociales, la dependencia, ¿no?, que entendimos que fue un paso de gigante porque significaba liberar a la mujer, creación de empleo, un derecho que no se puede consolidar, porque como sabéis, ¿no?, estamos ya en el 20% del Estado, cuando la ley dice el 50% y está en el 20%. Entonces, estas cuestiones, los servicios públicos básicos, esenciales, y los servicios sociales sobre todo, tienen que blindarse, y entonces de ahí una propuesta a nivel federal de hacerlo a nivel de la Constitución, y aquí en Andalucía se hace falta ir al Parlamento andaluz, buscar la fórmula que permita que gobierne quien gobierne, la educación no se juega, con la salud no se juega, y con los logros y los derechos que hemos conseguido en estos últimos años, buscar la fórmula para que gobierne quien gobierne no se pueda cambiar. Y uno de esos problemas que es el paro, el desempleo, también es un derecho constitucional el trabajo. En estos tiempos que estamos viviendo, donde los sindicatos están muy debilitados mediáticamente, ¿se van a plantear también algún tipo de estrategia de relación con los propios sindicatos? Porque he leído y he visto algún medio pues, que planteaba en algún momento esa frialdad que hay entre ahora mismo el Partido Socialista y los propios sindicatos. No sé si... Yo no... Vamos, yo le puedo hablar en clave personal y luego como secretario de organización del PSOE de Andalucía. En clave personal milito en un sindicato porque soy profesional de la enseñanza y en los años 70 ya estaba militando, y no porque yo esté militando, quiero decir que posiblemente esa militancia me haga puede ser parcial, pues claro que lo soy, es que yo creo que han sido fundamentales. ¿Pero tienen alguna prevista, alguna estrategia para facilitar esa relación tan necesaria ahora mismo? Es que es fundamental. Yo creo que el papel que han jugado los sindicatos en este país, lo que he querido contestar, ha sido fundamental. Y por el hecho de que existan... Primero, yo no creo que
que si ha habido algún tipo de error, que se corrija, si ha habido algún tipo de cuestiones que tienen que resolverse, que se resuelvan, pero de ahí a intentar hacer una campaña contra los sindicatos es hacer una campaña contra los trabajadores y trabajadoras, porque son los únicos, a pesar de la reforma laboral y a pesar de las políticas que está aplicando el Partido Popular, que pueden defender como colectivo a los trabajadores y trabajadoras. Por tanto, para mí es tan institución los sindicatos como lo son los partidos políticos o como lo son otros colectivos. Y para mí es fundamental y por tanto entiendo que tiene que haber una relación fluida. Si en alguna cuestión concreta alguien se ha equivocado, alguien no lo ha hecho bien, pues como ocurre en las instituciones o puede ocurrir en mi partido, que lo devuelva, que lo pague jurídicamente, penalmente o civilmente. Es decir, en definitiva, quien la haga que la pague, esté en el sindicato, esté en el partido, pero ese concepto que debe ser la mayor no debe de impregnar ni parcialmente a los partidos ni parcialmente a los sindicatos, sino estemos donde estemos. Cada euro público esté donde esté, que haya la transparencia, y de ahí la ley de transparencia que ha propuesto, siendo concedida a la presidencia, Susana Díaz, y que la vamos a llevar al Parlamento en fecha muy próxima. Cada euro público, que cualquier ciudadano tenga la posibilidad de saber cómo se ha gastado, de qué manera se ha gastado y cuál ha sido el resultado. A partir de ahí, pues habrá que mejorar, siempre hay que mejorar cosas, pero por supuesto, esa campaña contra los sindicatos ni voy a participar, y además creo que está hecha con una intencionalidad que afecta más al sistema democrático y más buscando la destrucción de uno de los interlocutores importantísimos en lo que ha significado la democracia, el sistema democrático y la vida de este país, ¿no? ¿Se van a sumar entonces a la manifestación convocada el mismo domingo por la Confederación Europea de Sindicatos? Bueno, pues no le voy a decir, pero nosotros es que, yo creo que usted lo sabe, ¿no? Por ejemplo, hay un hermanamiento, la UGT, por ejemplo, y el PSOE son dos organizaciones que tienen un mismo padre, ¿no? Que se llama Pablo Iglesias, ¿no? Y eso que luego ha habido a lo largo de la historia en momentos distintos y diferentes, pero hay una dualidad, y hasta los estatutos, también lo sabría usted, que sí, durante muchos años el ser militante del partido, pues el sindicato mayoritario era en este caso. Hoy no es así, los compañeros que pueden militar en el partido pueden militar en cualquier sindicato o no militar en ninguno, pero está claro que siempre ha habido un hermanamiento, y con Comisión y UGT siempre ha sido con los dos sindicatos, con Comisión y con UGT, siempre ha habido desde Andalucía un hermanamiento, un acercamiento, porque a pesar de nuestras diferencias, que claro que tiene que haberla y la va a haber siempre, pero luego en el fondo y como último objetivo era la defensa de los derechos de los trabajadores, y ahí siempre nos va a tener a su lado, claro, los sindicatos. Yo quería preguntarle, ya que no nos ha querido revelar nada sobre las posibles novedades que se aprueben en el Congreso, si usted cree que puede haber margen para una sorpresa. Bueno, sorpresa. Porque acaba de decir que el 90 y tantos % de todos los delegados sí han sido, o sea, la mayoría de los delegados han sido elegidos por el 90 y tantos % de las agrupaciones, sí, con lo cual parece que va a haber una mayoría al estilo búlgaro, ¿no? Va a ser un congreso de aclamación en el que, por lo que dicen, va a ser tan multitudinario que no van a caber en el local elegido, y que, bueno, prácticamente va a ser, parece más un congreso de refundación del PSOE nacional que andaluz, ¿no? Porque todos los secretarios de todas las federaciones estatales quieren venir o van a venir o tienen confirmado ya su asistencia. Y le preguntaba por eso, usted que ha sido el organizador, entiendo, también del Congreso, ¿qué capacidad de sorpresa? Porque antes le refería a Fernando el hecho de que se hablaba como axioma en el PSOE, de que se sabe cómo se entra en un Congreso, pero no cómo se sale, pero en este parece que el resultado, la crónica parece que está ya escrita, ¿no? Que se podría adelantar incluso, ¿no? Bueno, tanto como adelantar, estamos hablando que somos incapaces, entre todos los que estamos aquí, podemos hacer las quinielas, claro, quinielas podemos hacer todo, pero parece ser que no surgen nombres, no surgen propuestas, con lo cual significa, digo, en cuanto a lo que es la dirección, ¿no? No le voy a corregir, por supuesto, pero sí le voy a decir que es imposible que sea la búlgara, porque es que vamos a votar en urna sí o sí, y los 700 o más de 700 delegados y delegadas van a tener que coger la papeleta, y lo va a coger con la libertad, como no puede ser de otra manera. Por tanto, no va a ser por aclamación, eso no va a existir nunca, porque el voto es secreto y en urna. Aunque quisieran todos los delegados, con el aplauso no vale, tendrán que ir a la urna y depositar la papeleta
pueden presentarse más de un candidato. Está claro que todo apunta porque ya lo hubiese manifestado. No creo que ningún candidato o candidata, luego no va a haber más candidatos, parece ser. Pero bueno, pero hay que decirlo, la regla del juego, con el 20%, es decir, pues estamos hablando en torno a 150, 151 delegados o delegadas, pues podría haber un candidato que pudiera... lo contrario que hemos encontrado a alguien que nos representa a la inmensa mayoría, y eso es malo, que hemos encontrado a alguien que ha unido y en vez de hablar de críticos, no críticos, divisiones, y nos une a todos, eso es malo, no será bueno en todo caso, y más en el momento en el que estamos, donde, repito, cualquier unidad que represente el que la posición del partido que está conjuntamente gobernando con Izquierda Unida esta tierra y del partido más importante de esta tierra que pueda concitar tanta unanimidad, es bueno porque en vez de estar discutiendo entre nosotros, vamos a hablar de los ciudadanos y de los problemas que a ellos les preocupan. Una segunda pregunta que quería decirles, si como miembro de la actual Ejecutiva, por lo que parece, la vicesecretaría va a ser una figura que quede anulada en la próxima Ejecutiva, ¿qué le parece, si esto realmente o finalmente ocurre, el que el partido no tenga un número 2 y que sea el número 1, que a su vez es presidente del Gobierno o presidenta del Gobierno, el que tenga que afrontar los problemas tanto del propio Gobierno como los del partido, ¿no? Si eso puede suponer de alguna manera, pues, no sé, una distracción en las tareas de Gobierno o una distracción en las tareas orgánicas, ¿no?, de partido. Bueno, la verdad es que no siempre ha habido... Vamos a ver, un número 2 va a haber. Está claro, porque hay un 1, hay un 2, hay un 3, luego un 2 va a haber. A partir de ahí es que hemos creado unos estereotipos, entre todos, yo no voy a decir quiénes, pero entre todos hemos creado que el número 2 es un vicesecretario. Vamos a ver, hemos tenido vicesecretarios en Andalucía o vicesecretaria, no voy a inventar nombre ninguno, que todos recordaréis, y entonces se hablaba que no pintaba nada. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Qué quedamos? ¿No? O entonces se decía o que no pintaba nada o que no aportaba, ¿no? Entonces ha habido de todo. Yo creo que en cada momento ha habido estructuras con Secretaría General, Vicesecretaría General, número 2 va a haber, y por tanto, en todo momento, y siempre en este partido, y eso lo sabe usted perfectamente, a nivel nacional y a nivel de comunidad autónoma, o a nivel de Andalucía, se ha producido que el presidente del Gobierno, y afortunadamente en el caso de Andalucía, yo creo que para los andaluces y también para el partido, ha contado con la confianza de los ciudadanos, ha coincidido con la Secretaría General. Y ustedes recordaréis, Luis Pizarro, por ejemplo, no era vicesecretario general, era secretario de organización. Y había un número 2, y había un número 3, que era Rafael Velasco en un momento, en otro momento. Es decir, en definitiva, el hecho de sí va a haber un 2, y eso no significa, siempre el presidente o la presidenta en este caso ha compartido con la Secretaría General, y eso no significa que desatienda los problemas institucionales, que lo que usted me decía, sino todo lo contrario, que además, como instrumento que es el partido, Cornejo, vas a conocer de primera mano. Estamos casi fuera de tiempo, le estaba diciendo. Concluya. No, decirle que eso no solamente va a restar, sino que además lo que hace es que una persona que conoce la institución y que conoce el partido, seguro que nos va a vivir mejor a todos. Juan Cornejo, le agradezco sinceramente que hoy nos acompañe aquí en A Por Todas. Mucha suerte en el Congreso. Buenas noches. Muchas gracias. Volvemos tras la publicidad y analizamos el resto de la actualidad de la jornada.